Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Aleluya. Siéntese, amado hermano. El tema de hoy es el pacto antiguo y el nuevo pacto. Y nos vamos a referir el día de hoy solamente al pacto antiguo. El por qué se tenía que degollar un becerro o un carnero o un toro para la remisión de los pecados del sacerdote, de las autoridades y del pueblo. Siempre los pactos han sido con sangre. Desde el Antiguo Testamento, el pacto entre Dios y el hombre a través de Moisés fue con sangre. La próxima semana nos vamos a remitir al pacto eterno, porque este pacto fue invalidado, porque cada año el sumo sacerdote tenía que entrar al santuario, al lugar santísimo, para la remisión de los pecados de él, del rey y de su propio pueblo. Vamos viendo qué es un pacto, cuál es el concepto y la definición de un pacto. El pacto es un acuerdo donde tú te comprometes a hacer algo y la otra parte también se compromete a dar algo. Ese es un pacto, es un acuerdo. El matrimonio es un pacto. Las negociaciones son pactos. Cuando usted contrata algún servicio, usted pacta a través de un contrato. Y usted tiene que cumplir si no tiene penalidades. En el antiguo pacto, que fue hecho a través de Moisés, cuando nuestro Dios le entregó los mandamientos, le entregó la ley, le entregó la Torá. El pueblo hebreo le llama Torá. Nosotros le decimos Biblia. Y tenemos el Antiguo Testamento, los Salmos y los Profetas, y el Nuevo Testamento, que es de la venida de nuestro Señor Jesucristo en adelante. El antiguo pacto es la ley, es de Génesis, Números, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, Jueces, los libros que están a través de ahí, Esther, los otros más, y también los profetas menores y mayores y los salmos. Ese es el antiguo pacto. El nuevo pacto es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a hablar hoy día de lo que es el antiguo pacto. Este pacto que también fue con sangre. Amén. El pacto es un convenio o tratado solemne, estricto y condicional entre dos o más partes, en el que se establece una obediencia a cumplir uno o varios acápites establecidos en un contrato formal, y en que ambas partes se comprometen a ejecutar ciertas acciones y a recibir retribuciones de la otra parte por su cumplimiento. Y usted va a encontrar en Deuteronomio capítulo 28 y en Éxodo cuáles eran las bendiciones si el pueblo de Dios se mantenía en obediencia. Y también va a encontrar las maldiciones. Y conocemos lo que le pasó al pueblo de Israel por la desobediencia. El Señor es un Dios compasivo, misericordioso, amoroso, pero también es un Dios celoso. Y dice que el Señor en un momento se cansó de tanta ofrenda, de tanto sacrificio, porque el pueblo ofrecía sacrificio por su pecado,
pero seguía pecando. Cada año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, y si la ofrenda era acepta ante los ojos de Dios, el sacerdote salía con vida. Si no, moría ahí mismo en el santuario. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo puso su propio tabernáculo, tomó un cuerpo, el pacto fue eterno. El pacto es eterno. Y ya no hay que derramar más sangre de animales. Pero de ese pacto vamos a hablar la próxima semana. Amén. Entonces, la ofrenda para el pueblo hebreo significaba corbán, que era acercarse a nuestro Señor a través de la ofrenda, a través de un carnero. Cuando un hombre iba al sacerdote y le pedía la remisión de sus pecados, llevaba un chivo, llevaba un animal, llevaba un carnero. Y dice que este hombre, su pecado los pasaba a la cabeza del animal, por la expiación de sus pecados. Era una forma figurada de que el adorador, el hombre que tenía el pecado, que había cometido un pecado en contra de Dios, buscaba su perdón, buscaba un acercamiento, ofrecía un corbán. Un corbán era una ofrenda. Pero yo creo que ninguno de nosotros hemos derramado sangre de gallina negra o de perro o de gato para pedirle perdón a nuestro Señor. Y ese es el problema del día de hoy, de que nosotros los hombres y mujeres pisoteamos la sangre de Cristo y nos parecemos a los del antiguo pacto. Por eso hoy día yo quiero que usted sepa qué ocurrió y por qué son las circunstancias que ha pasado y cuáles son las circunstancias que ha pasado el pueblo de Israel por haber invalidado el pacto antiguo. Porque el pacto fue perfecto por parte de Dios, pero el hombre lo invalida. Es el hombre el que falla. Dios nunca falla. Amén. Dios nunca falla. Diga, Dios nunca falla. Nosotros los hombres, las mujeres fallamos. Por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo, para con su sangre preciosa reconciliarnos con nuestro Padre. Les decía que el hombre que se acerca, y voy a leerles en una parte. Veamos Salmos 73, 28. Salmos 73, 28. Yo le decía que la ofrenda era un corbán, era una forma de acercarse a nuestro Señor para la expiación de nuestros pecados. El Salmo 20, verso 28 del capítulo 73 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, diga, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Gloria a Dios. He puesto en el Señor toda mi esperanza, para contar todas sus obras. ¿Y cuáles son todas sus obras? Ese beneficio de que usted está aquí el día de hoy, y de lo que le espera a usted, de que lo que le espera a las generaciones futuras. Dice que los adoradores presentaban las ofrendas a fin de expresar fe y reconocimiento por las misericordias recibidas, renovar la comunión, profundizar su dedicación al Señor. La ofrenda que se presentaba, el animalito al que se degollaba, sea becerro, sea cualquiera de los animalitos, sin defecto, dice la Escritura. El animalito tenía que ser sin defecto, como de hecho nuestro Señor Jesucristo, puro y santo, se presentó. Y fue abofeteado, fue mutilado, fue vejado, fue asaeteado con una lanza, puro y sin mancha. Cuando
Cuando el adorador traía su ofrenda, era para renovar su pacto. Dice que renovar la comunión, profundizar su dedicación al Señor o pedir perdón. En un sentido, las ofrendas eran oraciones representadas. La ofrenda era una forma de pedir perdón a nuestro Señor. Era la manera como se acercaba el hombre pecador. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo, ya no hubo más necesidad de hacer sacrificios cada año para renovar nuestro pacto y nuestra reconciliación cada año, sino que es eterna y para siempre. Amén. El Salmo 116, 17 dice: te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Usted tiene que declarar con sus labios. Usted tiene que llevar un ramillete de alabanza al Señor. Pero vamos a hablar por qué usted o yo no recibimos bendición. Esa es la segunda parte de este tema. Usted puede estar haciendo sacrificio de alabanza. Usted puede estar haciendo ofrenda al Señor, pero no recibe. Mucha gente dice: pero yo hago esto, yo hago el otro, pero no recibe la bendición. Y yo le voy a decir por qué. Porque la palabra lo dice. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Repito, Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, siempre, por medio de Él, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos hablando en el Nuevo Testamento. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Solamente en nuestro Señor, usted y yo tenemos vida eterna. En nadie más. Solamente en nuestro Señor Jesucristo. Ya el Señor no quiere más sacrificios de carnero. Ya no quiere más sangre derramada en la tierra. Ya no quiere más grosuras de animales quemadas. Él quiere su corazón. Él quiere que usted lo adore, que usted declare, que usted lleve su mensaje de bendición, de salvación. Que usted sea un testimonio vivo de lo que usted representa, que se vea reflejado. Hay mucha gente que le puede decir a usted, hermana Miriam: oye, pero qué bien que te ves. Y cuando le digan así, que tengo a Cristo en mi corazón, dígale: oye, pero qué jovencita que te ves, Estela, a pesar de tus 4 hijos. ¿Cuántos tienes? 5, 4. Ya le estaba regalando uno. Qué jovencita que te ves. Es porque tengo a Cristo en mi corazón y lo sirvo. Yo limpio la iglesia en el templo. Levítico, verso 2. Levítico 1, verso 2. Dice: habla a los hijos de Israel, le dice el Señor a Moisés, y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Todo eso fue en el viejo pacto, en el antiguo pacto. En muchos casos, una ofrenda incluía un sacrificio, como lo dijimos, un sacrificio de un animalito. Una ofrenda incluía un sacrificio, es decir, que se le quitaba la vida a un animal. Esas ofrendas le enseñaban a Israel que los seres humanos son esencialmente pecadores, cuyos pecados perecen la muerte, y sin el derramamiento de sangre no hay perdón. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón. Eso fue en el antiguo pacto. Sin el derramamiento de sangre no había expiación de sus pecados. Por eso, cuando el animalito iba a ser sacrificado, el hombre pasaba su pecado al ponerle en la cabeza del animalito la mano. Y ese hombre tenía que convertirse de sus pecados
y cambiar su estilo de vida. Mucho más si usted ahora ha aceptado que Jesucristo es su Señor y que su sangre preciosa es la que lo ha limpiado de todo pecado. Usted no ha tenido ni que gastar comprando un animalito o criándolo. El Señor pagó el precio con su propia sangre. Él fue a la cruz del Calvario y es esa sangre la que se pisotea cada vez que usted se rebela en contra del Señor. Esa sangre es la que usted está pisoteando. Pero Él, en su eterna misericordia, nuestro Padre, si usted viene a través de Jesucristo, que está sentado a la derecha de nuestro Señor, de nuestro Padre, Él intercede por usted. Él lo perdona cuantas veces sean necesarias, porque Él no va a invalidar su pacto, porque Él no tiene que estar entrando una vez más cada año al lugar santísimo como lo hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Él entró una sola vez y para siempre. Por eso es que usted se acepta y viene a Cristo. Usted tiene que ser un soldado de Cristo. Usted tiene que caminar o tratar de caminar en integridad. No puede pisotear la sangre de Cristo. Yo no le digo que no vaya a tener tentaciones, que no se le vaya a disparatar por ahí alguna cosa, pero no le crea al diablo. Aquí vamos a hacer un culto para los apartados. Por donde quiera que usted va encuentra gente que le dicen: ah, pero tú eres cristiano, por su forma de ser, por su forma de hablar. Te invitan a tomar un trago y tú dices: yo no bebo. Ah, que eres hermanito. Sí. O te invitan a fumar una marihuana y tú le dices: no, ya no fumo. ¿Y cómo así? Tengo a Cristo en mi corazón. Cristo me ha cambiado. Pero si usted cae, el diablo vive ahí y está feliz y le mete una idea en la cabeza y le dice: eres sucio, como el hijo pródigo, ya no puede regresar a casa. Y de eso hay muchos. Todos los días usted se encuentra: ah, ¿y qué te he hecho de hermanito ahora? Sí, hermano, ahora sigo a Cristo. Yo también soy cristiano, pero es que estoy apartado ahora. Es una mentira del diablo. No lo deja venir a Cristo. Lo tiene ahí secuestrado, lo tiene amarrado, lo tiene chupado. Y le dice: tú no puedes regresar a Cristo porque estás sucio. Es mentira. Usted no tiene que estar matando un corderito, un becerro todos los años, expiando su pecado, porque la expiación en nuestro Señor Jesucristo de todos nuestros pecados y de la humanidad, de los de antes, de los de ahora y de los por venir hasta que Él venga por segunda ocasión, todos nuestros pecados han sido lavados con su sangre preciosa. Así que hay que ir a buscar a esta gente que el enemigo los ha hecho resbalar y que dicen: no puedo regresar a casa. Porque la vida de la carne en la sangre está. Ojo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Esto era en el antiguo pacto, que quiero que quede claro, porque la próxima semana vamos a hablar de la sangre de Cristo. Aquí usted pasaba todo su pecado, expiaba su pecado, lo ponía en el corderito, en el becerro, en el animalito, y luego mandaban al desierto ese animal. Lo echaban fuera de los muros y se llevaban los pecados. Y la conversión del hombre, o de la persona, o de la autoridad, o del sacerdote, era convertirse de su malo camino a una nueva vida. Ese acercamiento a Cristo, a nuestro Padre en el antiguo pacto, se lo hacía con sangre. Por eso es que no podía ser de otra manera la reconciliación en el nuevo pacto, sino con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo quiero dejar a usted con esta enseñanza,
no pisotee la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que no es fácil prevalecer, pero tampoco es difícil si usted tiene a Cristo en su corazón. Jesús el mismo ayer, hoy, por siempre.